Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar con Carlos Sánchez Berzaín. No tengo que presentarlo. Nuestros seguidores lo conocen y aprecian muchísimo el criterio y las opiniones de Carlos Sánchez Berzaín. Gracias por estar aquí. Patricia, muchas gracias. Bueno, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Leí el artículo de opinión que escribió acerca de lo que ocurrió en Bolivia, ahora está ocurriendo también en Venezuela. ¿Y qué se hace en un país donde el fraude es obvio y no les importa a quienes lo cometen? Y la comunidad internacional no tiene tampoco mucha capacidad de acción frente a esto. El problema es más grande que eso. Lo que hemos visto ayer es el fraude en Venezuela, que en verdad el fraude es la denominación que se da al delito de alterar los resultados electorales en democracia. Pero lo que pasa en estos países, lo que ha pasado ayer en Venezuela, es crimen organizado. Está más allá del fraude, porque se trata de una organización criminal transnacional, liderada por Cuba, que tiene como plataforma principal Venezuela, que opera en Nicaragua, que opera en Bolivia, que tiene como punto de apoyo importantísimo la Argentina, los Fernández Kirchner, y la simpatía del gobierno de López Obrador desde México, que está organizado para llevar adelante un sistema delictivo. Y yo creo que uno de los temas que tenemos que abordar con seriedad es dejar de mirar individualmente lo que sucede en cada uno de los países y mirarlo en el tema hemisférico, en las Américas. Y recordar que hay dos Américas, una América dictatorial de crimen organizado, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, la Argentina, Fernández Kirchner, y una América democrática que está bajo la amenaza de la América dictatorial. Y en ese escenario, en los últimos 2 años, el 2019 y el 2020, hemos visto un incremento de la agresión a las democracias porque las dictaduras se están cayendo, porque las dictaduras están en un momento de agonía, de acotamiento, y cuanto más débiles están, más agresivas se han puesto en contra de las democracias. En términos normales, en Venezuela, por ejemplo, la dictadura tenía que haber cesado el año pasado. En cuanto Guaidó es reconocido como presidente legítimo de Venezuela y casi 60 países le otorgan ese reconocimiento, ¿Y qué pasó? tenía los días contados la dictadura y la usurpación. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces vamos a... Lo que le estoy mostrando es primero el marco de referencia general para ubicar lo que ha pasado ayer, 6 de diciembre, en Venezuela. No es sino la repetición de un conjunto de acciones criminales, de sostenimiento de estos regímenes a través de la comisión de delitos. ¿Qué delitos han cometido para que suceda lo de ayer? Han falsificado convocatorias, tienen falsificado una asamblea constituyente, usurpan el poder. Venezuela está intervenida por un poder externo que es Cuba, el visible, o por varios poderes externos porque hay muchas otras manos más metidas, empezando por Irán. El tema es que, además de eso, han violentado a la gente, toman presos, anulan partidos políticos, violan derechos humanos, torturan, sus jueces falsifican sentencias, fallos, acusaciones, o sea, se ejecutan todo el Código Penal. No hay delito que dejen sin cometer, y eso va más allá del fraude. Eso es crimen organizado transnacional, son verdaderos concursos delictivos donde con un objetivo que es mantenerse indefinidamente en el poder, están dispuestos a hacer cualquier cosa, inclusive a matar, y eso en el marco de un narcoestado. Entonces, lo que ha pasado ayer en Venezuela, ya pasó el 18 de octubre en Bolivia, y va a pasar el mes de noviembre del 2021 en Nicaragua, y están tratando de que suceda el 7 de febrero en Ecuador. Entonces, lo que sucede en las Américas es que el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, la denominación que le quieran dar a este grupo delictivo que bajo la jefatura de Cuba está rompiendo las democracias y está destrozando la estabilidad de los países en las Américas y que controla Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, hay que ubicarlos como conjunto. El tema de Venezuela hay que verlo como Venezuela, pero en el marco del problema global. Sigue Ecuador, viene Nicaragua, ya pasó Bolivia. Entonces hace mal la comunidad internacional al decir nosotros desconocemos por fraude electoral el tema de Venezuela. Está bien no reconocer aquello, pero vayan más allá del fraude. El fraude se comete en democracia, además el fraude se sanciona. Y lo que yo sostengo es que
por todas estas circunstancias tan repetidas además, los pueblos están en estado de indefensión. ¿Qué quiere decir estado de indefensión? Quiere decir que están librados a su suerte sin posibilidad de que una autoridad, un juez, un policía, unas fuerzas armadas, un organismo internacional los proteja. Todas son declaraciones, Patricia. Estamos acostumbrados a llenar el pueblo de declaraciones y mientras tanto los pueblos están sometidos, hay crisis humanitaria en Venezuela, siguen saliendo de Venezuela las migraciones forzosas, la gente está pensando en Argentina, en Bolivia, cómo irse a otro lugar, hay crisis de la pandemia, hay hipercorrupción y los narcoestados crecen y las democracias se reducen. Entonces, mi planteamiento es mirar el conjunto de los problemas y ver que Venezuela es tal vez el mayor de los problemas, pero no es una cuestión de venezolanos. Venezuela es un país intervenido, ahí está el liderazgo de Cuba, se trata de una organización criminal transnacional que integra Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, la Argentina y los Kirchner, y que llega a vinculaciones con el terrorismo de origen islámico, con Irán, a soporte indirecto que da Rusia y a la penetración china, y las Américas tienen que ponerse serias en este tema porque si no corremos el riesgo de terminar reconociendo como hechos políticos los hechos criminales de esta gente, porque ¿qué es lo que quieren con lo de ayer en Venezuela? Lograr lo que han logrado en octubre pasado en Bolivia. En Bolivia, ¿qué han hecho? Un gran triunfo electoral, mentira. Un conjunto de actos criminales, pero que los han vendido, los han presentado y los están ejecutando como hechos políticos, triunfo electoral. Lo de ayer, hoy día estamos viendo que ni el 20% de la gente ha ido a votar, pero con ese menos del 20% van a hacer una asamblea, van a hacer funcionar la asamblea, van a llevar adelante eso y van a haber países que los reconozcan y han de convertir en hecho político el conjunto de crímenes y delitos que han realizado. Entonces, de eso se trata, de quebrar eso, pero hay que mostrar primero que este es un tema transnacional, que ayer fue en Venezuela, en octubre fue en Bolivia, ahora viene en Ecuador y Nicaragua. La alternativa que haya a esto, o la respuesta, es la consulta a la que ha llamado Juan Guaidó, que es el 12 de diciembre. ¿Esta consulta es viable? Esto, en un país donde ya hay una frustración tan grande que pues, no se cree ni en un sector ni en el otro sector, y la gente no está llamada a participar, la gente no quiere participar en nada de esto. Yo le voy a dar un ejemplo. Es como a un paciente en estado crítico, en la sala de terapia intensiva, entra el médico y le pregunta, ¿te duele? ¿Quieres curarte? Entonces, esa es la consulta. Esto está ya recontra consultado. Lo que tiene que hacer el presidente Guaidó, de nuevo, es actuar como presidente, es jefe de Estado, ejercer. Seguimos sin ver su gabinete, seguimos sin ver su Estado Mayor y, en mi criterio, lo vuelvo a decir, lo estoy diciendo casi por 2 años, él tiene que pedir la conformación de una fuerza de tarea multinacional bajo su mando, ofreciendo que Venezuela va a cubrir todos los gastos que eso suponga, y, porque Venezuela es un país riquísimo, para generar la amenaza creíble para cesar la usurpación. Así no hay invasión, así no hay ocupación, hay una fuerza conformada por la cooperación internacional, pero bajo el mando del presidente legítimo de Venezuela. Pero a él se le ha propuesto eso en algunas oportunidades y simplemente no ha aceptado. No escucha, no sabe, no responde. Por eso hay que seguirle dando más oportunidad, más tiempo. Bueno, hay que seguirle pidiendo porque es el presidente legítimo de Venezuela. ¿Pero hasta cuándo es el presidente legítimo? Bueno, ese es otro tema. La jugada de la dictadura es que ya no va a ser el presidente legítimo en unas semanas. Pero si nos prestamos a la jugada de la dictadura, perdemos todo. O sea, Guaidó lo ha hecho bastante mal durante 2 años en los cuales no ha formado gobierno, no ha tomado iniciativas y no ha cesado la usurpación. Pero además hay muchos, de hecho hoy hay 2 partidos de la alianza, el G4, se le han enfrentado. El primero Justicia, Julio Borges, que es el canciller de Guaidó, está reclamando que en la Asamblea Nacional no se han investigado los casos de corrupción internos. Bueno, pero a ver, estamos de nuevo en lo mismo. Si usted tiene un paciente en la sala de terapia intensiva, ¿qué es lo que tiene que hacer? Salvarle la vida, ¿no? Después averiguará quién es el culpable de la enfermedad o quién le causó el daño. A mí me parece que lo que tiene que hacer la Asamblea Venezolana y el presidente Guaidó es cesar la usurpación
Y después averigüen quién se robó la alcancía o quién se robó PDVSA o qué termina, porque corrupción está por todas partes. Pero, por ejemplo, el planteamiento que Leopoldo López ha hecho, que es el jefe de Guaidó, obviamente, el planteamiento no es ese. El planteamiento es es seguir con Maduro y que después vengan unas elecciones y que incluso Maduro puede participar de esas elecciones. Bueno, es que de eso se trata. A ver, esto que usted me está diciendo en Venezuela sucedió en Bolivia. Por 11 meses en Bolivia hubo un gobierno interino que se creía que iba a ser de transición y resultó ser un gobierno de continuidad que utilizó las leyes, el sistema de la dictadura para fortalecerlo, para hacer hipercorrupción y para devolverle a plenitud el gobierno, el poder ejecutivo a la dictadura. Hoy día hay un acuerdo de impunidad entre la dictadura que ha regresado en pleno y ese gobierno que tuvo 11 meses y que obviamente cometió actos denunciados por la propia dictadura como actos de corrupción. El tema es que los pueblos se están dando cuenta de que las oposiciones funcionales, o sea, las oposiciones de mentiras, están perjudicando la liberación que la gente quiere. La gente quiere libertad. La gente quiere volver a un sistema republicano y democrático en el cual haya alternancia en el poder, haya rendición de cuentas, haya libertad, haya la posibilidad de que la gente tenga libre iniciativa, tenga las mínimas garantías, haya vigencia del Estado de Derecho, haya una justicia aceptable, y nada de eso hay, porque todo lo que se ve en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, es un sistema de enganche y de acuerdos entre la dictadura y los que se dicen opositores. Pero que beneficia a esos que se dicen opositores, no es que no salen beneficiados. Bueno, pero está bien, eso es otra forma de corrupción, pero estamos diciendo qué debería pasar, qué es lo que hay que pedirle a Guaidó y al G4. Cesen la usurpación, esa es su tarea. Van a cumplir 2 años, más de 2 años. Pero es que no la van a cumplir. 4 años de tener... Pero eso ¿qué más se puede hacer? Porque ellos no van a cumplir con eso. Bueno, de hecho, ahora, estas declaraciones de Primera Justicia, porque ellos se están presentando como una opción para la comunidad internacional de alternancia con Guaidó. Ni siquiera con el régimen, sino con Guaidó. Pero el tema es el siguiente. Cuanto más dividida esté la oposición, cosa que han hecho en Bolivia, 7 partidos de oposición en la elección, 7 candidatos, que están haciendo en el Ecuador, son más de 10, que va a suceder en Nicaragua y están en plena pelea. Cuanto más división haya en la gente que está contra la dictadura, hay más posibilidades que la dictadura sobreviva. En los hechos estoy yo convencido de que es la dictadura del castrochavismo la que alienta esas divisiones de diferentes maneras. Entonces, ¿de qué se trata la unidad? La unidad se trata de decir, vamos a recuperar la democracia. Lo hemos dicho aquí varias veces, lo repito hoy día. La unidad de la oposición no es ideológica. No se trata de ser de derecha, de izquierda, de ser socialista, progresista. No, no, no. No es una alianza programática, no es una unidad programática. No es una unidad de intereses. Es una simple unidad en la que, al margen incluso de la ideología, se defienden los principios de libertad para recuperar la democracia. Yo estoy de acuerdo con y el eso. momento en que se recupera la democracia, cada uno recupera su identidad, el señor se vuelve socialista, el otro derechista, el otro será anarquista, lo que sea, y en el marco de la democracia se juega y se disputa el poder. Pero aquí lo que estamos haciendo es disputar el poder en el sistema dictatorial para que el sistema dictatorial se quede en un escenario en el cual se actúa como si hubiera democracia, cuando en verdad todo lo que se hace es ayudar a mantener el sistema dictatorial y la usurpación. Y ya le digo, hoy día es Venezuela. Podríamos haber hecho esta entrevista el 19 de octubre y estaríamos hablando de Bolivia. ¿No? La podemos hacer el 8 de febrero y ojalá Dios no quiera, yo me equivoque, que sea Ecuador. Y seguro yo le firmo que en noviembre del próximo año tenemos el mismo cuadro. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos para parar esta dinámica perversa en la que los crímenes están sometiendo a los pueblos y están dejando a los ciudadanos en estado de indefensión? Y se trata de que la comunidad internacional y los líderes locales tomen conciencia de que hay que cesar las dictaduras, que dejen de disputar espacios de poder. Ahora vienen las elecciones de alcaldes y de gobernadores en Bolivia, y lo mismo en Venezuela. Y ya hay 20 partidos políticos en la oposición y la dictadura ya está diciendo, celebramos que no se pongan de acuerdo. Es así, es así. Ahora, yo tengo un criterio sobre eso, que hasta que llegó Guaidó,
cuando era necesaria la unidad, se daba la unidad. Por ejemplo, toda la oposición y los ciudadanos nos pusimos alrededor de Capriles, aunque no nos gustaba Capriles cuando era candidato. Igual hicimos alrededor de Manuel Rosales. En este punto histórico es que no hay unidad, por ejemplo, frente a esta consulta, porque ya la gente no cree en Guaidó. Entonces, no se puede hacer una unidad alrededor de un personaje que engañaba no solamente al país, sino que además el propio Leopoldo López dijo que ellos engañaron a la comunidad internacional diciéndole que el cese de la usurpación era posible en ese tiempo. Mire, yo le quiero decir algo, Patricia. Una de las grandes críticas que hay respecto a Guaidó es que nunca ha tomado iniciativa, o la ha tomado muy pocas veces y mal. Le ha dejado siempre la iniciativa a poder de la usurpación. ¿Por qué la usurpación hace las elecciones de ayer? Porque toma la iniciativa. Y la reacción de Guaidó es hacer la consulta popular. Entonces, cuando usted es reactivo y actúa en una emboscada, siempre va a perder. Usted tiene que tratar de ser proactivo, y proactivo quiere decir proponer algo diferente, algo con lo que va a derrotar al adversario. Y la única derrota que se le puede inferir a Maduro es cesar la dictadura, es cesar la usurpación. Y no se ha visto hasta ahora una acción decidida para que aquello suceda. Más se ha hecho desde la comunidad internacional que desde adentro de Venezuela para cesar la usurpación. El bloqueo que hay en este momento, las operaciones antinarcóticos en el Caribe, con 19 países, Estados Unidos, la Gran Bretaña, España, Colombia, México, Brasil, operando en una situación antinarcóticos que estrangula a Cuba y Venezuela en la operación de sus narcoestados, es sumamente importante. Bueno, y las sanciones también son Las importantes. sanciones internacionales son extraordinarias, no hay precedente de esas sanciones. Y la acción interna, mientras eso sucede, internamente están discutiendo qué van a consultar, cómo se van a dividir el poder, cómo es, y eso ve la comunidad internacional y se pierde la credibilidad. ¿Y cuál es el escenario con el gobierno de Joe Biden? Habrá que ver, porque eso va a depender de la política exterior que ellos establezcan. Hay dos posibilidades fundamentales, puede haber una intermedia. Una posibilidad es la de continuar el sistema de sanciones y la política exterior que ha hecho el presidente Trump y el Partido Republicano, que giró 180 grados de la política que había establecido el presidente Obama. Y la otra es volver a la del presidente Obama, que es una política de apaciguamiento, de tolerancia. En el medio hay una cantidad de variables, pero en todo caso yo quiero decirle, están respirando aliviados los castrochavistas, porque creen que cualquier cosa que pase va a siempre ser mejor que lo que están pasando. Va a ser a favor de ellos, sí. Eso es lo que piensan. Ellos, mire, ¿en qué consiste la dictadura cubana, que ahora en enero cumple 62 años y que es la que lidera y la que maniobra y la que ha puesto todo el know-how, la que ha puesto toda la metodología al castrochavismo? Consiste en resistir, consiste en dar vueltas a las situaciones, en manejar las crisis, pero nunca ceder el poder. Y de esa manera entrampar al adversario, tomar iniciativas, agredir a la democracia. Los cubanos han hecho en la década de los 60 guerrillas en las Américas y casi por todo el mundo, se han metido en Angola. En los 70 han hecho guerrillas sangrientas y guerrillas urbanas. Le han entrado al terrorismo. En los 80 ya estaban en el narcotráfico. Y así en adelante. Los 90 han sido una década tranquila porque desapareció la Unión Soviética y hasta que llegó el año 99 Chávez y los recuperó de su periodo especial, era una década tranquila para las democracias. Pero siempre han conspirado, siempre han desestabilizado, siempre han manejado el crimen, la guerrilla, el narcotráfico, el terrorismo. Ellos son los organizadores de las FARC, son los sostenedores y organizadores del ELN en Colombia, ELN también en Bolivia, los Tupamarus, toda la guerrilla regional, son los organizadores del Foro de Sao Paulo. Y ahí llega a Venezuela y Chávez pone el petróleo y el dinero de Venezuela y los cubanos, el castrismo se lo aprovecha y por eso se llama castrochavismo. Por eso hoy día Venezuela es el primer centro de operaciones de Cuba. Por eso es que cuando hablamos de este proyecto no podemos decir qué pasó ayer en Venezuela, a secas. ¿Qué hicieron ayer los cubanos en Venezuela? ¿Cómo operó el G2 ayer y sus aliados para utilizar el sistema venezolano y seguir ocupando Venezuela? Bueno, esto va para largo, digo yo. Bueno, yo creo que hay esperanza. Yo espero que Guaidó
que es un líder joven, pueda darse cuenta de que la única cosa que él puede hacer es cesar la usurpación. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Tomando iniciativa. Tiene que hablar con los aliados y tiene que pedir la formación de una fuerza de tarea multinacional bajo su mando, ya sea en el marco de los convenios multilaterales, de las Naciones Unidas, de la OEA o del TIAR, pero lo tiene que hacer. Esta asamblea, este gobierno interino o legítimo de Venezuela, tiene un solo mandato: cesar la usurpación. Si no hace eso, todos han de haber fracasado. Y de Guaidó a Capriles, y de Guaidó a Leopoldo, de Leopoldo a Borges, y de Borges a los adecos, todos van a haber fracasado, no va a ser solo el fracaso de Guaidó. Y va a venir el clamor, que está muy cerca, de que se vayan todos. Porque el pueblo está cansado. Está ahí. Está en la punta de la Así lengua del pueblo, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, que se vayan todos, que se vaya la dictadura, pero que también se vaya la oposición. Exactamente. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, yo creo que este es el último programa que hacemos con Carlos Sánchez Versay en este año, pero el año que viene vamos a tener que seguir en esto. Gracias. Felicidades, mucho gusto.